Bueno, buenas tardes. Quiero empezar nuevamente agradeciéndole al pueblo de la provincia de Buenos Aires, a todos y todas las bonaerenses. No me voy a cansar de hacerlo, de agradecerles, porque sé todo el esfuerzo, sé también toda la solidaridad que se está poniendo en un momento realmente de dificultades y realmente de muchísima incertidumbre. Quiero decirles que estoy orgulloso de ser gobernador de una provincia como la provincia de Buenos Aires, que muchas veces fue señalada, pero que en los peores momentos lo que hizo es multiplicar la solidaridad y multiplicar también el esfuerzo. Gracias, en serio. En este momento, las noticias que llegan del mundo, del coronavirus, son desalentadoras, son malas. Está el mundo viviendo los días con más infectados a nivel global. Ya se han superado los 17 millones de infectados y estamos cerca de los 700.000 muertos en todo el planeta. Es muchísimo, es muchísimo. Y además, lo cierto es que no solo no se ha superado, sino que el coronavirus va y vuelve en todos los países prácticamente. Lo que estamos viendo es como aquellos países que parecían tener controlados los contagios, hoy tienen o rebrotes o una mudanza del virus de algunas regiones a otras. De forma tal que, tal como dijimos acá en el AMBA, hay en el mundo una cuarentena intermitente. Se ve en Estados Unidos que ha determinado zonas rojas, 18 estados, entre los que se destacan Texas, California y Florida, que tienen un tercio de toda la población del país. Hoy en Estados Unidos hay más casos que allá por marzo, cuando se toma todo el país. Y entonces han tomado decisiones incluso prácticamente de toque de queda para evitar los contagios. Lo mismo en Israel, que parecía ya exento y ahora están con cierre de restaurantes, de tiendas, volviendo para atrás. España, nuevas regiones, particularmente País Vasco, Cataluña, en este momento con cuarentena estricta en Barcelona. Australia, otro lugar donde parecía ya liberado el virus y no es así. Alemania, varias regiones. En China, en Beijing, de nuevo aparece un brote por un mercado de alimentos y de nuevo medidas restrictivas. Digo esto porque hay quienes venden que la pandemia ya pasó, que es un tema argentino. De la misma manera que ayer nos enteramos de que la economía norteamericana sufrió una caída en su Producto Bruto Interno del 33%. Es la caída más grande en los últimos 70 años, pero ¿saben qué? Es de los últimos 70 años porque la estadística empezó en el 47. O sea que es la más grande registrada hoy en la estadística norteamericana. Y es gracioso a veces, o podríamos decir trágico, ver cómo titulan algunos medios de comunicación. Cuando la economía cae en un país extranjero, es culpa de la pandemia. Cuando hay problemas económicos en la Argentina, es culpa de la cuarentena. Se nota mucho qué es lo que están apuntando y atacar. Por suerte no son tantos, son pocos, pero lamentablemente no se pueden aceptar ni esas mentiras ni esas manipulaciones. Lo que está dañando la salud y la economía internacional es pura y simplemente un virus antes desconocido que no tiene cura y no tiene vacuna. Y también sé que el ánimo de todos nosotros a veces flaquea, pero yo quiero recalcar y mostrar de nuevo cuánto sirvió lo que hicimos. Tenemos que valorar las miles de vidas que se salvaron al día de hoy. En aquellas ciudades en donde llegó el coronavirus y empezó a contagiar, menciono dos por mencionar varias, Nueva York o Madrid. En Nueva York, los primeros casos se vieron a mediados de marzo. Y un mes después, a mediados de abril, tenían 7.500 casos.
en la ciudad de Nueva York. En un mes. No hay tiempo, no hay forma de afrontar una pandemia con esa velocidad. Lo mismo Madrid, empieza, los primeros casos se dan a principios de marzo y el 27 de marzo ya tiene 3.500 casos. ¿Por qué menciono esto? Porque el principal problema en términos de mortalidad, pero también de contagios, es cuando se da fugaz, como un relámpago. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de preparar el sistema de salud, no hay tiempo de aprender a usar y cambiar las costumbres para lavarse más las manos, para tomar distancia, para hacer la cola dejando entre medio de una persona y otra 2 metros. No hay tiempo. Y no hay tiempo de ampliar la capacidad de camas. Y estoy hablando de los sistemas de salud más desarrollados y más poderosos del mundo. Y cuando no hay camas, cuando no hay médicos, enfermeras, cuando no hay respiradores, entonces ya no hay forma de atender a los pacientes. Y estos fueron los desbordes en muchísimos lugares del mundo. Eso lo evitamos de una sola manera. Lo evitamos de una sola manera, que es con la cuarentena que dictaminó Alberto y que llevamos adelante en todas las provincias argentinas. Es con el cambio cultural que nos trajo el coronavirus. Es con la ampliación del sistema de salud. Y ahora voy a nuestra situación. Antes del coronavirus, antes de la cuarentena, antes de la pandemia, en diciembre del año pasado teníamos 883 camas en el sector público de terapia intensiva para adultos. 883 camas en la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos 1.979 camas. Más que duplicamos. 883, 1.979. Pero ¿saben cuántos internados hay hoy en la provincia de Buenos Aires? 1.130. En camas de terapia intensiva para adultos. Ya estaríamos desbordados. Ya habría acá, en la provincia de Buenos Aires, situaciones como las que se vivió, de gente en los pasillos, de gente deambulando, y lo evitamos por todo el enorme, el inmenso esfuerzo que hicimos. Abrir camas, más de 1.000 respiradores. Llevamos distribuidos más de 10 millones de barbijos quirúrgicos que vinieron en 31 aviones, en 3 barcos y siguen viniendo. Todo esto era imposible si no contábamos con el tiempo. Teníamos un sistema muy débil, muy frágil. Lo fortalecimos. Fue la decisión de Alberto, fue lo que hicimos en la provincia junto con 135 intendentes. Fue también porque el oficialismo y la oposición pudimos trabajar unidos. Y fue principalmente por lo que hicieron los 17 millones de bonaerenses. Principalmente el enorme sacrificio, el enorme esfuerzo y la enorme conciencia. Eso es lo que nos permitió fortalecer el sistema de salud, pero también contagiarnos mucho menos de lo que ocurrió en otros lugares y evitar una tragedia mucho mayor que la que ya hay por el coronavirus. ¿Cuál es la situación al día de hoy? El AMBA, el ámbito metropolitano de Buenos Aires, es una sola región sanitaria. Por eso no hay forma de que nos dividan, por eso no hay forma de que nos hagan pelear. Es lo mismo. El virus cruza la General Paz cuando quiere. Y por eso lo hace la enfermedad. Y por eso los números que mostraba recién Alberto son así. Y lo que decía recién también Horacio. La enfermedad se enseñorea en aquellos lugares donde hay más densidad poblacional, donde hay más edificios, donde hay más población por kilómetro cuadrado. Es así y es inevitable, pasó en todas las grandes metrópolis. Por eso nosotros tenemos un tercer cordón del conurbano que hoy tiene un positivo cada 200 personas. Tenemos un tercer cordón con un positivo, voy de afuera para adentro, un positivo cada 200. Un segundo cordón con un contagiado registrado cada 130. Un primer cordón con 1 cada 100. Y una ciudad de Buenos Aires con 1 cada 50. ¿Y saben dónde está el problema?
que el virus se expande. Si hoy nosotros tuviéramos la misma densidad, la misma intensidad que en la ciudad de Buenos Aires, solo en el conurbano tendríamos 250.000 contagios, con solo copiar lo que está pasando. Y eso tiende a igualarse, como empieza a pasar también en las regiones cercanas, ahí en Santa Fe, porque el virus se expande, porque el virus irradia. Y eso es lo que estamos tratando de evitar a toda costa. No se puede hacer cosas distintas de un lado y del otro de la General Paz. Por eso le agradezco a Alberto por haber creado este ambiente para que con todos los gobernadores y principalmente con el jefe de gobierno podamos trabajar en esta coordinación. Y le agradezco a Horacio también porque hemos podido avanzar con políticas que, a pesar de las diferencias que nos separan en lo ideológico, en lo partidario, hoy nos hemos podido dedicar pura y sencillamente a cuidar a la gente y cuidar su salud. No traten de politizar la pandemia, porque nosotros estamos mostrando que ese es el camino equivocado. Estamos trabajando para que de un lado y otro de la General Paz no se generen problemas gravísimos como los que se vivieron en otros lados. Por eso hoy tenemos también una situación que nos da todavía un margen por haber trabajado tan intensamente. Preocupa primero el sector privado, que está básicamente de obras sociales, de prepagas, que está básicamente en la ciudad de Buenos Aires. Hoy escuchaba, o estos días escuchaba a uno de sus titulares hablar de 100% de ocupación, 85% de ocupación. En promedio ese sistema privado que está en la ciudad de Buenos Aires, pero lo compartimos, porque hay muchísimos afiliados de prepagas que están del otro lado de la General Paz. Por eso no son dos problemas distintos, es el mismo. Se quieren atender en las clínicas que están en la ciudad de Buenos Aires, pero que los tienen como socios del otro lado. Así que hoy tienen un 73, 74% de ocupación, es muchísimo. Y no es culpa de ellos, es muchísimo. Y eso es lo que nos preocupa. La ocupación del sistema público en la ciudad y en la provincia es menor. Pero claro, en la ciudad 2/3 tienen algún tipo de seguro de salud o de obra social. En la provincia de Buenos Aires es mucho menos. El sistema público soporta a una proporción más importante de la población. Entonces se han dado casos antes inesperados, como el que mencionaba Alberto y que decía la titular del PAMI. Hay veces que un afiliado al PAMI en la ciudad de Buenos Aires encuentra una cama en la provincia, porque está su red de clínicas, de sanatorios y el sistema público no le pueden dar un lugar, se lo da a la provincia. El 15% de los afiliados al PAMI que están internados, hoy en la provincia de Buenos Aires un 15% son porteños. Bienvenidos. Vamos a seguir ejerciendo la solidaridad de un lado y del otro, porque es el mismo sistema, porque es la misma región sanitaria, porque es un continuo urbano. No le busquen más vueltas. Es como tenemos que trabajar y así lo estamos haciendo. Reafirmamos, ante una situación como esta, el concepto de cuarentena intermitente. Pero no es solamente evitar que se nos desborde el sistema de salud, es evitar que se nos contagie más gente. Lo dijo hoy Alberto, porque hoy tampoco sabemos las secuelas que puede haber en pacientes leves. No lo sabemos. Y no es meter miedo, como dicen algunos, es informar y decir la verdad, no para crear miedo, sino para crear conciencia, para que se entienda bien de qué se trata, a qué nos estamos enfrentando, cuáles son los riesgos y cuáles son los peligros. Sabemos que en algunos lugares la cuarentena se hizo tremendamente eficaz, la gente se guardó porque vio escenas espantosas, dantescas, cadáveres en las calles, apilando. Los argentinos podemos más que eso. No tenemos que esperar a que pase esto para saber el riesgo que corremos. Estamos anticipándonos con las conductas individuales y las conductas colectivas y sociales. Nosotros seguimos en la provincia de Buenos Aires con el mismo grado
de apertura limitada, cuidada, con protocolos, con bajo uso del transporte público. Seguimos como veníamos. Así lo resolvimos con los intendentes del AMBA. En el interior seguimos también, sistema de 5 fases, casi 100 municipios y en una situación de muy baja circulación en muchos de ellos, con muchísima apertura. Pero en el Gran Buenos Aires seguimos igual que como veníamos, con las restricciones que teníamos, pero con más test. El otro día hicimos casi 8.000 test. O sea, multiplicamos por 3, por 4 la capacidad de testeo muy rápidamente. Seguimos con el seguimiento de los contactos estrechos. Multiplicamos por 5 las llamadas telefónicas. Seguimos con las camas de aislación. Tenemos 13.000 en la provincia, abiertas por los intendentes municipales. Necesitamos que lo más tempranamente posible el que esté contagiado, o sea, sospechoso de estar contagiado, se aísle. Y si no lo tiene, si no tiene en su casa las condiciones para hacerlo, vamos a ayudarlo y contribuir para que pueda hacerlo en alguno de estos albergues de aislamiento. Pido también que tengamos una visión más humana. Hemos hablado mucho de números, hemos hecho y mostrado gráficos y curvas, pero atrás de cada uno de esos números hay personas. Voy a dar un dato. En la Argentina hoy lamentamos 3.437 decesos. Le mandamos de nuevo nuestras condolencias, nuestro acompañamiento a cada una de las familias. Pero sepan que 618 de los 3.400 son menores de 60 años. Es el 20%. Nadie tiene una probabilidad nula de que la enfermedad tome una forma grave y esperemos que no termine de la peor manera. Atrás de cada uno de los muertos hay una familia, más cuando son jóvenes. Pero incluso un estudio que se hizo en Estados Unidos muestra que aquellos que fallecen por el coronavirus lo hacen antes de lo que les iba a tocar por la estadística. Hay un número que a mí me impactó muchísimo. Aquellos que murieron por el coronavirus perdieron en promedio 11 años de vida. Si no los hubiera agarrado esta enfermedad, hubieran podido, tal vez con la dificultad de salud, tal vez algunos con una edad avanzada, pero en perfecto estado de salud. La edad no es un indicador de enfermedad. Y murieron por el coronavirus. No nos dejemos llevar solamente por los números. Pensemos de qué se trata esto en serio, porque hemos estado el otro día, Julio, un paciente que se recuperó gracias al plasma. Él me dijo, lo voy a contar porque me impactó mucho, que vio esa luz que algunos reflejan cuando estuvieron al borde de la muerte, pero no estaba en esas condiciones. 3 semanas en respirador, 3 semanas con su vida sostenida gracias a medios médicos. Y le atribuimos al plasma, que no se puede usar en todos los casos. Es un tratamiento específico para algunos casos. Lo mismo José. Y los dos me decían que no sabían cómo se habían contagiado. Decían, pero si en mi casa salíamos solo al supermercado. Así que no es menor, ni es un tema sencillo. Estamos adelante de la pandemia más grande y la crisis económica producida por una pandemia más grande de la historia reciente, seguro. 100 años atrás hay que ir para encontrar algo parecido en términos de epidemia. ¿Dónde está la esperanza entonces? Y la esperanza, creo yo, está en la vacuna, está en los remedios y se ha trabajado contrarreloj. Y lo hemos podido hacer en la Argentina porque creemos en la ciencia, porque, lo tengo que decir, este gobierno, el gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires, todo ha puesto en nuestros científicos y hoy estamos probando vacunas. Algunas dicen que se pueden
conseguir pronto. Esperamos eso, esa va a ser la respuesta definitiva. No se puede tratar esto de esperar que naturalmente afloje o que pare, porque no ha pasado en ningún lado y es porque lamentar contagios y muertes. Mientras tanto, tampoco se trata de enojarnos entre nosotros. Obviamente, esto es largo, el cansancio, el hastío, la ansiedad, la angustia, traen descuidos. Y no quiero hablar de aquellos que tienen esa posición irresponsable prácticamente de desafiar a la enfermedad y desafiar a los demás y contagiarse y contagiar. Hablo de los que se relajan o aflojan. Se pueden cometer descuidos, pero sepan bien que si los números no bajan, va a haber que ir una cuarentena mucho más dura. Porque si no, las camas se van llenando y no podemos permitir que nadie se quede sin la atención que merece como un derecho. Hoy no podemos elegir, para terminar, si tener o no la pandemia. Lo que sí podemos elegir es si la dejamos trabajar sola, si la dejamos hacer, o si como sociedad y Estado vamos a hacer algo contra la pandemia. Y así es como venimos haciendo en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Protegernos y trabajar colectivamente. Falta menos. No bajemos los brazos ahora. Por favor, sigamos cuidándonos. Muchísimas gracias. Muy bien.